El libro de Hebreos 10:5 dice, entrando en el mundo, dice, porque sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vamos a ver en este video lo que nos enseña la escritura referente a este texto. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, el verso 5. Vamos a la Septuaginta, Hebreos capítulo 10, verso 5. ¿Listo? Entonces, quiero que ustedes analicen bien el texto. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, hostia y obligación no quisiste, pero cuerpo adaptáseme. Entonces yo quiero leerlo también, quiero leerlo desde la Reina Valera, Hebreos 10:5. Dice de esta manera, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Pero entonces quiero ir al verso 5, por lo cual entrando en el mundo, y quiero enfocarme a esto que dice acá. Entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Espero hacerme entender y quiero que ustedes puedan analizar bien de lo que estoy hablando acá. ¿Por qué? Para esto necesito mostrarles por la Septuaginta a qué se refiere todo esto. Entonces quiero que ustedes analicen y vean bien a qué se refiere la escritura aquí. Dice, por lo cual, en la Septuaginta dice así, por lo cual, entrando hacia adentro. Pero entonces yo quiero ir a la palabra entrando, que es el numeral 1525, donde vemos la palabra eiserhomai. Eiserhomai, que significa entró en griego. Y la definición de esta palabra eiserhomai es entró, entrar, entrando, para ir en o para ir a. ¿Listo? Esa es la primera definición que se encuentra en esta palabra eiserhomai en griego, que significa en el numeral 1525, significa entró. Quiero también que miremos que esta palabra es del verbo presente, es de ponente medio o pasivo. O sea, y al ser presente, esta palabra en griego, por eso da para entrando. Pero entonces yo quiero también mostrarles algo aquí. Quiero mostrarles aquí. Entrar en griego. Dice, al ser participio de presente, se traduce por gerundio. Entonces, vemos que este participio presente, al ser presente, se traduce en gerundio. Ahora, gerundio, ¿por qué gerundio? Porque es una palabra, y se los voy a mostrar en el interlineal, lo que acabamos de ver aquí, entrando, participio nominativo, singular masculino. Al tener esta palabra aquí, esta preposición eis, y al tener esta conjunción de lado y lado, no solamente que es entrar, sino que viene compuesta con esta palabra que es eis, que a la vez esta palabra eis significa en su definición en, a, para, a, y también significa al, porque si vamos aquí a
a la definición de Reina Valera, vamos a encontrar la palabra al aquí, que es del numeral 114. Es decir, quiero explicarme muy bien para que ustedes puedan lograr analizar a lo que yo me refiero acá. Entonces dice entrando al mundo. Puede darse a entender también de esa manera. O sea, entrando al mundo. Entrando al mundo. Esto es para todos los que dicen que esta palabra entrando es porque inicia desde afuera. Pero esta palabra entrando también da para al entrar al mundo. Mire que esa palabra eis también significa para. Al entrar para el mundo, ¿listo? También significa indicando un punto alcanzado o que se ha entrado, o sea, que ya está dentro, en otras palabras. El lugar, tiempo o figuradamente proposición, resultado. También, esa es la segunda definición, también en frases adverbio. O sea, que es decir, que la palabra entró o adentro, indicando el punto alcanzado. O sea, ya está adentro. No quiere decir solamente que es entrando desde un punto afuera, como lo quieren decir muchos. Entonces, a lo que quiero llegar es que quiero mostrar que estas definiciones aquí en el Strong dan para muchas definiciones en las traducciones. Y es por eso que venimos a analizar de que hay muchas traducciones que quieren demostrar esto no es una persona aún, ¿ya? Porque para llegar a un ser o a una persona se necesita de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 5:23, se necesita de los tres elementos o las tres sustancias del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. Pero la misma palabra aquí nos está mostrando, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, mire la manera que lo dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, es decir, que el cuerpo, o sea, lo que estaba hablando aún no estaba en el cuerpo. Y si lo hizo desde el cuerpo, ¿ya? Entonces sí vendría a ser una persona, pero si no lo hizo desde el cuerpo, y si es de acuerdo a lo que vienen hablando muchos referentes a este tema, que dicen que el que habló lo hizo desde afuera antes de entrar al mundo. Entonces vemos que al entrar al mundo, aún no tenía cuerpo, ¿ya? Y lo que habló no había hallado el cuerpo todavía, pero estaba diciendo que le prepararon cuerpo. Al prepararle en el cuerpo, esto quiere decir de que ya tenía un cuerpo donde iba a morar lo que estaba hablando. En otras palabras, mis estimados y amigos y hermanos, lo que yo quiero que ustedes analicen bien aquí es que aquí lo que hablaba era un cuerpo, sí, pero un cuerpo inmaterial, un cuerpo que aún no tenía materia física. Es decir, si dijo me preparaste cuerpo es porque aún no tenía la materia física y que al entrar estaba precisamente entrando a ese cuerpo físico, materia física, donde iba a morar, ¿ya? Y al decir me preparaste cuerpo, es decir, que aún no tenía el cuerpo físico, pero estaba mencionando y estaba afirmando de que ya le habían preparado cuerpo. Al no prepararle cuerpo, esto no era aún todavía un ser, era elemento eterno, lo cual
es llamado alma. El alma es parte del ser, al igual que el espíritu es parte del ser. No, aún no vienen a ser un ser cuando el alma se encuentra fuera de un cuerpo y cuando el espíritu se encuentra fuera del alma. Recordemos, y para los que aún no saben o no han entendido, que el cuerpo físico es el tabernáculo donde mora el alma de la persona y es donde mora el intelecto. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es un atributo que mora en el alma, al igual que lo que es el razonamiento, al igual que lo que es el pensamiento, al igual que lo que es la inteligencia, lo que son todos los atributos que menciona la escritura referentes al ser humano. Por eso nosotros fuimos hechos o creados a imagen y semejanza de Dios mismo, porque nosotros tenemos los mismos atributos del Eterno. Entonces, al morar estos atributos en nuestra alma tiene intelecto, tiene palabra, tiene todos estos atributos que llevan a la sabiduría, a la ciencia o a lo que hay dentro de un ser humano que lo hace distinto al ser animal. Entonces, quiero enfocarme muy bien en esto para que ustedes puedan lograr entender las escrituras cuando la palabra de Dios habla en Hebreos 10:5, cuando dice, mas me preparaste cuerpo, ya se está refiriendo al cuerpo carnal del ser humano. Y esto que estaba hablando no era aún todavía una persona ni un ser. Esto que estaba hablando era el intelecto, o sea, el atributo del alma, y lo que estaba haciendo que ese atributo se manifestara de esa manera y hablara de esa manera era la misma alma de Jesús, que se encontraba aún fuera de ese cuerpo, y lo que habló fue eso, precisamente eso, el alma hablándole al espíritu de vida, porque sabemos de que el espíritu es el aliento y la vida misma es el alma. Entonces lo que estaba hablando era la vida, al aliento de vida, y le estaba diciendo, mas me preparaste cuerpo, dice, porque sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Y para qué o con qué objetivo estaba diciendo precisamente el alma de que le había preparado cuerpo? Pues aquí, específicamente en este texto, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué dijo sacrificio y ofrenda ya no quisiste? Porque sabemos todos de que en el pueblo de Israel la tribu de Leví ya venía sacrificando y, y todo el pueblo y todas las tribus venían haciendo sacrificios a Dios por causa de sus pecados. Pero entonces ya Dios, que es espíritu, y sabemos que Dios es espíritu porque Jesús lo dijo y lo enseñó en Juan 4:24, dice que ese sacrificio y ofrenda que venían haciendo ya no quiso más, porque ese cuerpo iba a ser el sacrificio que iba a abolir o a quitar, mejor dicho, todos estos sacrificios y ofrendas que venía haciendo el pueblo de Israel. Y solo a través de un solo sacrificio, por medio de este cuerpo, el cual le había sido preparado para él morar. Entonces, muchos dicen, pero es que ¿cómo es que el alma va a hablar? ¿Cómo es que el alma va a hablar? Y va a decir que sacrificio y ofrenda ya no quiso y pues más le preparó cuerpo. Entonces, pues muy fácil, la respuesta a esta pregunta es muy fácil, estimados amigos, hermanos. Es muy fácil esa respuesta, porque Jesús mismo dijo que el Padre lo había enviado a él.
porque habiéndolo enviado al mundo como sacrificio perfecto, fue enviado al mundo como sacrificio perfecto, para así de esa manera quitar el pecado del mundo y salvar a todos sus hijos de la inmundicia y de las porquerías de este mundo. Estoy parafraseando para no entrar en detalles y hacer el video un poco más corto, pero esto todos los que han leído saben de que estoy hablando en realidad. Entonces, quiero, amigos, hermanos, mostrar esto porque han habido muchas inconsistencias referentes a este texto y muchos están pensando de que al hablar la escritura de esta manera se está refiriendo a el que hablaba, ¿ya? El que hablaba era una persona. Y es allí donde fallan, cuando dicen que es una persona. ¿Por qué fallan al decir que es una persona? Les voy a explicar por qué. Porque un ser o una persona, para llegar a ser un ser y una persona, es necesario, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, que tenga un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero al analizar bien el texto, aquí lo que está hablando aún no tiene cuerpo. Entonces no sería una persona lo que está hablando allí. Lo que está hablando allí es una esencia o una substancia de ese ser o de esa persona. Luego, ¿a quién le está hablando? Dicen, no, es que lo que pasa es que le está hablando a otra persona. Y tampoco le está hablando a otra persona. Ya que puesto que le está hablando es al espíritu, ¿ya? Al espíritu de vida, el cual es el espíritu del Padre, al cual Jesús le dijo a la samaritana que había que adorar, ¿ya? En San Juan 4:24 Jesús le dijo así a la samaritana, dijo, hablando del Padre, dijo, porque Dios es espíritu y es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Para los verdaderos adoradores le adorarán de esa manera. Entonces vemos cómo Jesús enseñó, fue el mismo Jesús quien enseñó que Dios era espíritu. Entonces, ¿a qué le hablaba Jesús? A ese espíritu que murió en él, ¿ya? ¿Y cuándo moró en Jesús? ¿Cuándo moró? Muy enfáticamente enseña la Escritura en el libro de San Lucas, capítulo 1, verso 35, cuando el ángel se le presentó a María y le dijo que el Espíritu Santo iba a morar sobre ella en sombra, y dice que el santo ser que nacerá, cuando vemos que el Espíritu del Padre es santo, y la Escritura dice en 1 Samuel 2:2, creo que es la Escritura, vamos a la Escritura para no ir más allá de lo que está escrito. 1 Samuel 2, verso 2 dice así de esta manera: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Espero que ustedes lo lean bien, y son palabras que yo no me estoy inventando. Quiero que ustedes lean bien esta parte. Dice de esa manera: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, si no hay santo como Jehová, ¿por qué la Escritura en este texto, quiero que ustedes mismos lo lean, dice así: respondiendo el ángel díjola, Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te sombreará. Como esto también lo nacido santo será llamado Hijo de Dios. Es decir, que iba a nacer el santo. Pero dice la Escritura, en lo que acabamos de leer 1 Samuel, dice que no hay otro santo como Jehová. No hay santo como Jehová. No puede haber otro distinto. Pero dice la Escritura que lo nacido santo será llamado Hijo de Dios.
Es decir, que no era el Hijo de Dios, sino iba a ser llamado Hijo de Dios. Pero es santo. O sea, que quien iba a nacer allí era el santo, el único santo de Israel, el cual habla primera de Samuel, capítulo 2, verso 2, de que no hay santo como él, como Jehová. Pero entonces, dice aquí, dice, Espíritu Santo vendrá sobre encima de ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y a ti a través también los siendo nacido santo. O sea, que lo que nació era el santo. Pero esto no quieren comprenderlo ni las doctrinas trinitarias, ni las dualistas, ni los testigos de Jehová, ni los que creen en dos dioses, ni los que... ninguno. Entonces, quiero tan solo ponerlos a recapacitar un poco con este corto video, y quiero que ustedes analicen muy bien que el libro de Hebreos 10:5, quien hablaba ahí era el alma de Jesús antes de tomar cuerpo, y que le estaba hablando al Padre, al único Padre, al único Santo de Israel, el cual es el Espíritu del Padre, que es el mismo Espíritu Santo, que los trinitarios creen que es otra persona distinta al Padre. No tienen cómo demostrarlo, porque no hay un texto que diga que esa es otra persona distinta, ni tampoco hay un texto que diga que el Padre es una persona distinta al Espíritu Santo. No hay textos para esa doctrina. Entonces, solo quería mostrarles a través de la Escritura, cuando dice entrando en el mundo, o sea, ya está dentro. Y por allí alguien me decía, esto estaba ¿en qué? En presente participio. Pero si fuera presente participio, entonces no sería la palabra entrando, sino entrado. Pero la palabra es entró. La palabra original, que es eiserhomai, está como entró. O sea, la traducción original es entró. Y él me decía que esa palabra entró es presente participio. Pero si fuera presente participio, entonces no sería entró, sino que sería entrado. Por lo cual, esta persona no está haciendo la traducción correcta como debe ser. Porque si fuera presente participio, entonces sería no entró, sino entrado. Entrado en el mundo. Y aún así, digamos que si fuese presente participio, se escucharía mejor aún. Porque entrado es entrado, o sea, ya está dentro. Como la palabra aquí entró. Entró es que ya está dentro, entró. Es por eso que la definición dice de esa manera, entró, entrar, entrando, para ir, pero entrando es gerundio. Y así es como la misma persona que me estaba diciendo que era presente participio, no puede decirlo, porque esta palabra entrando, la que él está utilizando, presente gerundio es. Pero entonces, al ser presente gerundio, no sería la más correcta, porque sería una palabra que no tendría esto, no tendría la preposición. Pero esta palabra tiene preposición, y al tener preposición no da para que sea un gerundio, sino que viene a ser una palabra, ¿qué? En presente, sí, pero en presente de ponente, medio o pasivo. Y no sería un participio porque no da para ser participio. Entonces, porque participio sería, como les acabé de mencionar, sería entrado. Y entrado no dice, ya dice en la Septuaginta dice, y en todas las Reinas Valeras ustedes van a encontrar la palabra entrando, o sea, en gerundio. Pero la mayoría de todas las versiones, ustedes pueden ir a la mayoría de todas las versiones, como lo es la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice:
Cuando Cristo vino al mundo, ya, no es entrando, o sea, no es que está afuera, sino que vino al mundo, o sea, ya estaba en el mundo. Mire esta Biblia católica latinoamericana, dice, al entrar Cristo en el mundo, o sea, al estar adentro ya, al entrar, una vez entrado ya está adentro. Biblia textual, tercera edición, por lo cual entrando, es que la mayoría de las Biblias son trinitarias, son ¿qué? Traducidas por trinitarios. Por decir, entrando, la palabra entrando para ellos es un punto afuera, aún no ha entrado. Mire la Biblia Serafín de Aucejo de 1975, dice, por eso al entrar en el mundo, la mayoría de versiones, la definición es, o sea, al entrar, mira, al entrar, esa viene con preposición, es presente. Creo que es aquí, vamos a ver. Bueno, el presente de entrar. Verbo intransitivo. Mire aquí en esta tabla. En esta tabla dice la palabra flexión de entrar. Primera conjugación regular. Formas no personales. Dice infinitivo, entrar. O sea, que es decir que para lo que yo estoy mostrando es un verbo infinitivo. Verbo gerundio es entrando. Y el participio, el que me decía el estimado, es entrado. Haber entrado. Habiendo entrado. Pero entonces en gerundio está entrando. Él dice que es, o sea, para él, la palabra entrando es presente. Pero él dice que es presente. Y dice que la palabra entrar es participio. Pero él falla al decir que es participio porque no es participio. En realidad es verbo infinitivo. Entrar es entrar infinitivo, que significa haber entrado, o sea, compuesto. Las únicas palabras compuestas son en gerundio o en infinitivo, como él la está mostrando, pero o sea, compuesta tiene que de todas maneras darse para que diga habiendo entrado. Y en presente infinitivo significa haber entrado. Habiendo entrado o haber entrado para mí es igual, ¿no? Participio es entrado, que él decía que era presente participio de la manera como yo lo estaba exponiendo. Y así no es. El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes. Gracias por compartir este video, por darle me gusta y hasta una nueva oportunidad. Dios los guarde y los bendiga. Amén.